Este gravamen del 10% ha servido para compensar a las instituciones financieras cubanas por los riesgos y costos que ha generado y genera hasta este momento el uso del dólar. Mientras haya persecución financiera, habrá gravamen. También se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivo que ingresan al sistema bancario. Entonces nosotros no tenemos tampoco la pretensión, ni mucho menos, de eliminar las monedas nacionales, ni de ampliar las ventas en dólares o en cualquier moneda extranjera al resto de la red minorista y de ir ganando más espacio en las ventas en dólares. Vamos a vincular más actores económicos de los que tenemos en el país, también para vender en esas tiendas y suplir otras cosas en las cuales no podemos gastar dinero hoy en divisas, como son muebles, algún calzado, ropa que hacen nuestros artesanos y que hace la industria nacional. Y los productos de gama media y alta que un segmento del mercado los demanda y tiene cómo pagarlo, pues los ponemos en MLC y cerramos circuito. Es preciso realmente adoptar todas las medidas para evitar incrementos de precios. Enfrentar a aquellos comerciantes, a aquellas personas que además ponen precios irresponsables y sobre todo precios oportunistas, que no responden realmente ni a un costo, sino al deseo de obtener utilidades indiscriminadamente. La regulación del mercado, principalmente por métodos indirectos. O sea, nosotros tenemos que permitir que el mercado se exprese, tenemos que regularlo en los objetivos de la planificación y utilizar instrumentos indirectos en lo fundamental y no medidas de carácter puramente administrativo, que pueden tener un determinado impacto favorable en el corto plazo, pero que no son instrumentos estables de conducción de la economía. Hoy el sistema empresarial se lo entrega todo el presupuesto y el presupuesto del Estado entonces va y pone donde él entiende que tiene que poner determinados recursos. Planificación centralizada no significa asignación centralizada de recursos. Son dos cuestiones diferentes. Nosotros estamos dando pasos para, en función de la descentralización, en la asignación administrativa de recursos. Hay que agradecer algunas cosas a momentos como este. Se sabe que obliga a sacar reservas internas, obliga a poner soluciones en la evaluación colectiva. 4 meses, cero turismo. Eso hay que entenderlo. Y el bloqueo ahí. El peor riesgo estaría en no cambiar, en no transformar y en perder la confianza y el apoyo popular.